Bueno, es un placer estar con ustedes el día de hoy en este webinar, especialmente porque así como el Océano Atlántico separa África de Sudamérica, pero sin embargo estamos unidos en nuestro propósito de mejorar lo que es la salud materna y reducir las muertes maternas por hemorragia posparto. El tema de esta charla va a ser, primero que todo, la hemorragia posparto y el tapón de balón uterino. El tapón de balón uterino debe ser utilizado para la hemorragia posparto refractaria al tratamiento de primera línea. La pregunta es ¿con qué frecuencia ocurre esto? Si vemos la literatura, podemos ver esta base de datos de 4 años del Hospital de Mujeres de Liverpool, Reino Unido, que vemos que tiene 20.600 pacientes. La hemorragia posparto primaria se define como una pérdida sanguínea de 1 litro o más y que los pacientes requieren transfusión sanguínea. Podemos ver que se presentaron 306 casos y la frecuencia fue de 14.6 por cada 1.000 partos. De estos 306 pacientes, 103 fueron partos vaginales y de esos 22 tuvieron hemorragia posparto refractaria. Se presentaron 203 casos de cesáreas y de esos el 20 no respondieron al tratamiento de primera línea. El total con tratamientos fallidos fueron 42 o 0.2%. Este artículo fue publicado en el 2008. Bueno, ahora si nosotros vamos a ver diferentes partes del mundo, podemos ver que hay diferentes perspectivas. El ensayo Champion de la OMS que comparaba la carbetocina y la oxitocina se llevó a cabo en 10 países, en 23 hospitales y que incluía aproximadamente 30.000 pacientes. 3 de estos países fueron países de ingresos elevados y 7 fueron países de ingresos medios o bajos. Un análisis secundario con relación a la hemorragia posparto refractario después de un parto normal se llevó a cabo por Mariana Wittner y fue publicado en VJOG este año. La hemorragia posparto refractaria en aquellos pacientes que no respondían al tratamiento de primera línea, en la cual se definió como el uso de 3 uterotónicos, fueron aproximadamente 3.000 pacientes así, lo cual generaba una incidencia de hemorragia posparto de 10.4%. La hemorragia posparto refractaria se definía como la necesidad de 3 o más uterotónicos, así como procedimientos para reducir la pérdida sanguínea. Fueron 497 pacientes así. Por tanto, 1.7% de toda la población de estudio tuvo hemorragia posparto refractaria, así que podemos concluir que en casi todo el mundo pueden ser como 1.5 y 2% de los casos. Bueno, empezamos a conocer el uso del tapón de balón uterino cuando Bakri publicó una serie de casos en el 2000. Y bueno, estos casos incluían 5 mujeres con placenta previa o con placentas bajas y una mujer con un embarazo cervical. Bueno, muy pronto después de eso empezamos a conocer la posibilidad de utilizar suturas de compresión, las cuales puede ser una sutura de Lynch combinada con el tapón de balón intrauterino y en la mayoría de los casos el tratamiento de la hemorragia posparto es exitosa, así que tenemos suturas de compresión que dan presión desde afuera del útero. También tenemos presión que se ejerce desde dentro del útero con el balón uterino y esto reduce la necesidad de hacer una desvascularización posterior o una histerectomía subtotal o total o una embolización de la arteria uterina. La necesidad de hacer otros procedimientos también se pudo reducir de manera significativa y se pudo ver en 2 estudios franceses, los cuales
publicado por Laws en el 2012 y Revert en el 2017. Por tanto, la combinación o el uso combinado del tapón de balón uterino reduce de manera significativa la necesidad de procedimientos quirúrgicos adicionales, así como la embolización de la arteria uterina. Por tanto, el uso del tapón de balón uterino se hizo algo bastante conocido y bueno, aquí vimos que una revisión sistemática y metaanálisis que se publicó este año por Sebastián Suárez y yo fui uno de los coautores, nosotros pudimos encontrar 3.653 estudios. De esos, 644 cumplieron los criterios de tamizaje inicial y finalmente 91 los criterios de tamizaje más estrictos. De esos 91 estudios incluyeron aproximadamente 4.700 pacientes y incluyeron 69 series de casos, 15 ensayos no aleatorizados, 6 ECAs y un ensayo controlado randomizado en clúster. La tasa de éxito general fue del 86% con un intervalo de confianza estrecho. Sin embargo, hay un problema y eso es que por lo menos 3 de los ECAs, así como el ensayo en clúster, no mostró beneficios. De hecho, incluso ocurrió lo opuesto. Los desenlaces fueron peores con el uso del tapón. Entonces, veamos a uno de esos estudios. El más reciente fue publicado en el 2019 por Anger et al. El estudio se llevó a cabo en Uganda, Senegal y Egipto en 18 hospitales. Y el desenlace fueron procedimientos invasivos asociados a la hemorragia posparto o muerte materna. Esto fue un estudio que se hizo a través de una metodología de investigación a nivel país. Y en el control del estudio habían 28.000 pacientes y ellos con hemorragia postparto, el tapón de balón uterino se utilizó en 9 pacientes. Después de la intervención y del uso del balón en este diseño a nivel país, pudimos ver habían 31.900 pacientes y 1.000 hemorragias por partos, y de eso el tapón se utilizó en 55 casos. La tasa de incidencias para el desenlace fue de 4.08. En otras palabras, los pacientes les fue peor y esto fue significativo. Ahora vamos a ver el estudio en mayor profundidad. Se presentaron problemas con el estudio. En el grupo de intervención podemos ver que se presentaron 37 muertes maternas. De estas muertes, 29 no tuvieron ninguna colocación del balón. Por tanto, 78% de las madres que parieron no tuvieron colocación del balón y el 80% de la hemorragia se debió a atonia uterina y 2/3 de los pacientes que tuvieron un desenlace compuesto que no tenían un útero atónico, lo cual es muy importante. El tapón, por ejemplo, no va a ser exitoso en la presencia de un desgarre cervical o de un útero con rupturas. Se presentaron problemas con la colocación en el 52% de los casos y se presentaron también escasez de sangre y personal, y esto fue más marcado en el grupo de la intervención. Y los autores sí pudieron concluir que las tendencias temporales pueden haber jugado un rol. Aún necesitamos una respuesta y aún así necesitamos un ensayo aleatorizado controlado grande sobre lo que es el tapón de balón uterino. Un estudio que es muy importante fue publicado en el 2018 por Sufocus, y en Sudáfrica las muertes maternas tienen que ser notificadas por ley y hay un consenso sobre muertes maternas. Utiliza un informe anual
y el que se da, el que pasó entre 2014 y 2016, en este informe se presentaron 624 muertes maternas por hemorragia obstétrica. De las pacientes que murieron, 128 estaban a un nivel donde necesitaban remisión al próximo nivel de atención, ya sea que estaban en una unidad de comadronas o estaban también en un hospital del distrito pequeño. De estas mujeres, el 21% fallecieron esperando el transporte y otro 14% murieron durante el transporte, es decir, el 35% de las mujeres que requerían remisión no llegaron a su destino. Y yo pienso que esto es algo muy importante dentro del contexto del uso del balón uterino. Bueno, ahora hay muchos dispositivos de balón, los cuales pueden ser divididos en dos grupos. Tenemos los dispositivos de volumen fijos, que son los balones uterinos de condón, y también hay unos kits que están disponibles, por ejemplo, el kit VBT. También tenemos el balón Bacri, el Rush y el sistema EB. En estos dispositivos de flujo libre también tenemos el balón de guante, tenemos el balón Elavi, así como el balón Sukovsky, que está disponible en Rusia. Tanto el balón de guante y el Elavi permiten un control de presión intrauterino, lo cual es muy importante. El balón de Sukovsky utiliza 50 centímetros de presión de fluido para el inflado, es decir, como 3.8 centímetros de mercurio como presión. Ahora, algo muy importante es que el manejo de hemorragia posparto requiere un protocolo. Esto es el protocolo para pacientes que han tenido partos vaginales. Y aquí ustedes pueden ver que en la parte inferior tenemos un lugar para el tapón de balón uterino. Todos los pasos se deben seguir y si no son exitosos, entonces se puede utilizar el tapón de balón uterino. Si usted está en atención primaria, como en unidad obstétrica de comadronas o pequeño, él no puede utilizarlo en ese sitio, tiene que ser remitido. Entonces veamos el bloque inferior en detalle, porque esto aplica para pacientes que tienen su proceso de parto en hospitales con quirófanos y donde se puede llevar a cabo una cirugía. Si el sangrado es continuo, los pacientes tienen que ser llevados al quirófano, porque en este caso ya se aplicó un tratamiento de primera línea, ya se hizo el tratamiento de emergencia de la hemorragia postparto. En este momento los pacientes están en el quirófano para trabajar partes de la placenta y también las herniaciones profundas. Y si se excluyen problemas en la placenta y las laceraciones, no se puede utilizar. Si para el sangrado, bien, pero si usted está en el quirófano y sigue el sangrado, tiene que continuar con una laparotomía. Ahora, es muy importante el tener al paciente en una posición de Lloyd Davis modificada. Esto es como la nefrotomía, pero con las piernas extendidas 45 grados, para que haya espacio para el quirófano y el asistente. En este caso se puede hacer la compresión aórtica y después el cirujano debe comprimir el útero con las dos manos, porque la compresión uterina reduce el sangrado y la manera en que el paciente está cubierto permite que el cirujano sepa si las acciones dentro del abdomen de hecho reduce la pérdida de sanguínea, y si eso pasa, las suturas de soporte se deben aplicar, porque ustedes saben que estas suturas van a reducir el sangrado. Una vez que las suturas se han aplicado y ha parado el sangrado, el problema está resuelto, pero si continúa el sangrado, entonces aquí es donde podemos utilizar el tapón de balón uterino en combinación con las suturas. Si esto también falla, entonces habría que hacer una ligadura de la arteria uterina o una histerectomía, o si está disponible se puede hacer una embolización de la arteria uterina.
y ya. Si el paciente tiene una cesárea, el manejo tiene que ser diferente. Y es muy importante que el sangrado en una cesárea se ha convertido en un problema mundial y en una causa importante de muerte dentro de la categoría de las hemorragias. Por tanto, debemos tener un plan acerca de cómo manejar este tipo de pacientes, el cual es diferente de los pacientes que han tenido un parto vaginal, porque ahora estamos lidiando con una hemorragia quirúrgica, así que hay un protocolo y uno de los pasos de este protocolo incluye el tapón de balón uterino. Entonces veamos esto de manera más detallada. Si ya el bebé nació, ya salió la placenta y sigue el sangrado, el cirujano puede considerar microsuturas. Si continúa el sangrado, es muy importante poner al paciente en una posición Lloyd Davis modificada. Esto toma menos de 2 minutos y la gran ventaja es que el cirujano en este momento puede ver si las acciones dentro del abdomen del paciente reduce la pérdida sanguínea. Bueno, uno puede hacer lo que la idea es que lo que pasa es que si esto hay que evitar que el paciente se despierte y vea que esté sangrado. También puede pasar que el paciente haga una compresión manual que inserte las compresiones, y si continúa el sangrado después, a pesar de las suturas de compresión, entonces se utiliza el tapón. Y en la mayoría de los casos esto va a ser exitoso y evita intervenciones quirúrgicas posteriores que en este caso pueden ser muy peligrosas, ya que el paciente ya ha perdido mucha sangre y seguramente puede tener algún tipo de insuficiencia. Esto es el balón de guante que se sugirió para su uso por parte de la OMS, dado que los dispositivos comerciales eran muy costosos. Yo pensé que un guante quirúrgico podía ser una mejor solución que un condón. Si usted corta el dedo medio y utiliza un catéter elástico, que puede ser un tubo nasogástrico o un catéter de succión, y los 2 dedos se utilizan sobre el catéter y también se hace un nudo. Esto de hecho les puede dar un muy buen balón. Ustedes lo conectan con 1 litro de fluidos IV y se llena rápidamente. Y bueno, estamos empezando a utilizar esto como en el 2008 y el 2010 yo escribí una monografía que está aquí acerca de cómo hacerlo y tenía todas las ilustraciones del caso. El balón de guante quirúrgico permite un control de presión intrauterina. Todos sabemos que la gravedad específica del mercurio es 13 veces mayor que la del agua. ¿Qué presión se requiere dentro del útero para que el lecho de la placenta deje de sangrar? Es un sangrado arterino y va a parar si se aplica presión sistólica. Por tanto, si los pacientes tienen una presión sistólica de 100 miligramos de mercurio y tenemos que está establecido a 1.3 metros sobre el paciente, usted va a tener 100 ml de mercurio dentro del útero. Ahora, sin embargo, es muy importante que el balón uterino debe tener la capacidad de ser inflado al volumen requerido sin querer presión de expansión, porque si no, esta fórmula no se puede aplicar. Todos saben y todos conocen la patofisiología, que los espacios de sangre de la placenta se ven alimentados a través de fluido y no hay unos sinusoides con baja resistencia que pasan a través del urómetro y se organizan como una matriz, y a medida que se contraye es como cerrar un grifo y para el sangrado. Por eso es que el propósito del manejo de la hemorragia posparto con el útero atónico es facilitar la contracción y retracción, comprimiendo el útero.
yo me di cuenta que necesitamos un dispositivo comercial con las características del balón de guante. Por tanto, en el 2016 yo hablé con Sinapi Biomedical para el diseño de un balón uterino con las características del balón de Globet. Debe tener una unidad única, una bolsa de administración, una válvula T y un balón. Debe ser cilíndrico en forma con una capacidad de tener 750 ml y debe tener la capacidad de llenarse a esa capacidad sin quitar la presión de expansión. En este punto, yo simplemente debo declarar que no tengo ningún conflicto de interés porque yo no recibí ningún tipo de compensación por parte de Sinapi o tampoco tengo ningún cargo en la empresa. Ahora, si nosotros utilizamos una combinación de suturas y del balón, aunque efectivo, desafortunadamente es posible que haya una necrosis del miometrio. Es posible después de la inserción de las suturas de comprensión, pero el riesgo se incrementa cuando hay presión dentro del útero con el balón. Y los problemas de los casos de necrosis uterina han sido publicados. Es muy importante que si usted utiliza la combinación y usted utiliza un sistema cerrado, usted no va a saber cuál es la presión que se está ejerciendo. Así que para mí, si utilizamos una combinación, debemos tener la capacidad de controlar la presión que está dentro del balón uterino. Estos son los casos que se describieron y la imagen que ustedes ven aquí es una paciente que tuvo suturas de compresión, así como un tapón de balón intrauterino, y 6 meses después del parto ella llegó con un abdomen y vimos que el fondo del útero estaba necrótico después de una laparotomía. Bueno, ¿qué sabemos acerca de la presión intraluminal? Nosotros sabemos muy poco. Giorgio publicó 2 casos con balones de Bakri. Este estudio se hizo en Australia y se fue publicado en el 2010. En ambos casos, el tapón, es decir, se redujo de manera significativa el sangre con menos presión sistólica. Sin embargo, lo que sabemos hasta ahora el argumento es que se requiere una presión sistólica. Yo esto lo discutí muchísimo con Kumarin en el Congreso de Río del 2018 y esto fue el consenso que probablemente eso es lo que se necesita. Se puede tener la capacidad de utilizar la presión arterial media, que es un poco más baja, o de pronto presiones más bajos, pero actualmente el propósito debe ser una presión sistólica o una presión sanguínea en el sitio de comprensión de la placenta. Tuvimos que considerar la necesidad de un puerto de drenaje. La necesidad es cuestionable. Los puertos de drenaje son pequeños, solamente tienen un diámetro de 2 milímetros, se bloquean fácilmente o se doblan. El sitio de implantación de la placenta solamente cubre el 20% de la cavidad uterina y en algún lugar en el segmento posterior, y si el puerto de drenaje no está cerca al sitio de implantación de la placenta, el sangrado a través del puerto es poco probable. Sin embargo, en la práctica clínica hemos visto que si hay un sangrado continuo, claro que excede la capacidad de un puerto pequeño, pasa el balón y por la vagina. Así que y si hay un sangrado constante, debe actuar. Ahora, el balón se llena, el ELAVI se llena hasta 750 ml en 45 segundos. Por tanto, se puede hacer una evaluación rápida sobre si se reduce el sangrado torrencial. Y bueno, por la experiencia práctica, en esos casos, al llenar el balón, el sangrado para. A veces hay algún tipo de sangrado y no para totalmente. En ese caso, se puede ayudar al paciente, pero no más de 15 minutos. Y si aún continúa, se necesita proceder con el próximo paso dentro de su protocolo
porque no hay tiempo si tenemos una hemorragia postparto. Si usted quiere salvar al paciente, usted debe actuar rápidamente. Bueno, esto es el balón de Elavi que contiene una bolsa de suministros, tubos, y vemos que la distancia del tubo de la válvula se incrementó en un 40% para que la ubicación sea fácil. Aquí pueden ver que el balón va hasta la parte superior. La ubicación es muy fácil y se puede poner todo el balón dentro del útero hasta el nivel del fondo del útero. Bueno, el control es fácil. Ajustando la altura de la bolsa de suministro, ¿ustedes saben qué presión tienen dentro del útero? Bueno, tuvimos que hacer una serie de casos para poder evaluar la factibilidad y la aceptación del dispositivo, y esto se hizo en 3 hospitales del distrito y un hospital central, donde 20 casos, y esto fue publicado en el International Journal en el 2019. Pero también tuvimos que hacer una serie de casos con comadronas, porque nosotros sabíamos que necesitábamos algo que pudiera parar la hemorragia refractaria a primera línea o que pudiera ayudar en cosas de emergencias. Esto se hizo en 3 unidades. En este caso, 6 unidades con aproximadamente 10,000 partos anuales y 12 pacientes fueron incluidos en la serie de casos. Con las madronas, el caso clínico, el primer caso de esta serie de casos de las comadronas, vimos una mujer grávida 4 pari-3 de un país vecino que fue admitido en un estado de parto avanzado a término. Al ingreso, el nivel de hemoglobina fue de 7.8 gramos por decilitro. Ahora, esto puede sonar muy conocido para muchos de ustedes porque nosotros lidiamos con este tipo de pacientes. Ella, poco después de su llegada, tuvo su parto para ver que tenía embarazo gemelar no diagnosticado. Y después del parto se fue seguido de sangrado torrencial, bajó la presión y se utilizaron medidas de emergencia, incluyendo una segunda línea IV. El sangrado continuó y la comadrona había sido entrenada 2 semanas antes, por tanto, insertó el balón y la paciente pudo ser transferida y recibió 3 unidades de sangre en el próximo nivel de atención y fue dada de alta 2 días después en buena salud. El tiempo de espera para la ambulancia en este caso fue de 2 horas. La información sobre el balón Elavi puede ser encontrada en la página web de Better Care. Si usted va a programas de aprendizaje y después hace clic en Women's Health y después en Intrapartum Care y después Read Free on Learning Station, y en la unidad 5 van a ver todo lo que se necesita y todo lo que se puede explicar sobre el uso del Elavi. Bueno, hay estudios que se están llevando a cabo en África del Sur que incluyen el balón Elavi, y la OMS están planeando hacer el ensayo red sobre dispositivos de hemorragia refractaria. El protocolo se está llevando a cabo. Va a ser un ensayo ECA en 4 hospitales en Vietnam, y va a comparar el estándar de atención con el Elavi y con un dispositivo de succión. Muchísimas gracias.